Hola a todos, hoy vamos a comenzar a estudiar las ondas. ¿Y esto qué es? Bueno, en la naturaleza hay muchos ejemplos de ondas. Por ejemplo, si tenemos una determinada piscina o estanque que está en reposo y tiramos una piedra, veremos que comienzan a aparecer unos patrones que se mueven radialmente alejándose del sitio donde cayó el objeto, ¿no? Entonces a este movimiento se le llama onda. Entonces, en pantalla estamos viendo una gota que cae sobre una determinada superficie líquida y vemos cómo se forma este patrón que avanza radialmente a cierta velocidad. Entonces, al perturbar un medio, o sea, sacarlo de su posición de equilibrio, esta perturbación puede viajar o propagarse por el medio, pero con la peculiaridad de que esto se produce sin transporte neto de materia. Quiere decir que la materia que está en un determinado punto o un sitio se aleja de su posición de equilibrio y luego regresa, o sea, un alejamiento temporal y luego regresa a esa posición. Puede incluso oscilar un poco alrededor de esa posición. A pesar de ello, la onda sí transporta energía, la energía que estaría entonces relacionada con la perturbación inicial. Entonces, de acuerdo a cómo es el movimiento de un punto del medio al pasar la perturbación, las ondas se clasifican en ondas transversales o longitudinales, en ambos casos con respecto a la dirección de propagación de la onda. Las ondas en el agua son de tipo transversal porque en un sitio determinado sube o baja verticalmente el nivel del agua y esto es, por supuesto, perpendicular a la dirección en que se mueve la onda. El medio de propagación de una onda puede ser en un objeto sólido, en un líquido, en el aire, en el caso de las ondas mecánicas, que son también una forma de clasificar las ondas. Pero existen otro tipo de ondas, además electromagnéticas, por ejemplo la luz, que pueden propagarse en el vacío, o sea, no necesitan un medio físico para propagarse. Este tipo de ondas las estudiaremos en otros cursos. Nosotros nos vamos a concentrar en ondas mecánicas, las cuales sí necesitan un medio para propagarse y, como decíamos, las podemos clasificar en ondas transversales, como las ondas en el agua, o longitudinales, como en el sonido. Veamos entonces cómo podemos caracterizar las ondas y cómo dependen del medio en que se transmiten. Vamos a suponer que tenemos una cuerda que estamos representando como estas pequeñas esferas conectadas. Esa cuerda va a tener cierta densidad lineal y va a estar sometida a una tensión. Si inyectamos un pulso en un extremo, este pulso viaja por la cuerda y en este caso, como tenemos el otro extremo fijo, el pulso retorna con la misma amplitud, pero en sentido contrario. Aquí no tenemos ningún tipo de roce. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos caracterizar esta situación. Ok, entonces tenemos una cuerda, aquí tenemos una pequeña representación de lo que está ocurriendo, y esta cuerda vamos a suponer que tiene cierta densidad lineal, o sea, ρ es la densidad lineal, y esta cuerda además está sometida a una cierta tensión que le vamos a denominar T. Entonces vamos a ver o vamos a analizar el movimiento de un pequeño segmento de la cuerda. Digamos que este segmento tiene cierta longitud de X y este segmento de X le corresponde una masa de M que la podemos calcular como la densidad lineal por S de X. Esa sería la masa que tendría ese segmento. Entonces, yo voy a considerar además, o de lo que hemos hablado, el movimiento solamente ocurre en, digamos, verticalmente. Si este sería el eje Y y este sería el eje X, o sea, el movimiento solo en esta dirección. Por lo tanto, cuando yo encuentre la sumatoria de todas las fuerzas en X, esto va a ser cero porque ningún segmento se mueve en el eje X, sino solamente los movimientos son en el eje Y. Y la sumatoria de todas las fuerzas en Y, digamos que va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa ya vimos que sería ρ por dx, y la aceleración que sería a sub I, bueno, la vamos a escribir como la segunda derivada de la posición en X en el tiempo, ¿no? Esto sería mi ecuación, o lo que me representa la masa por
la aceleración en i. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos a la derecha, tenemos representado un segmento, una ampliación de un pequeño segmento de longitud de x, y digamos que en la posición x yo tengo, la cuerda me forma un ángulo θ sub x con respecto a la horizontal, y en la posición x más dx, o sea, en esta posición, el ángulo que forma aquí sería θ en x más dx. Lo que estoy diciendo aquí es que este ángulo depende de la posición en que yo esté, o sea, este ángulo en esta posición es distinto a este otro ángulo. Entonces, fíjense que sobre este segmento de la cuerda entonces va a actuar una tensión que lo va a dar, digamos, hacia la izquierda, y otra tensión que lo va a dar hacia la derecha. Y bueno, el ángulo con que el ángulo que forma, digamos, la tensión con la horizontal, bueno, va a estar dado por este ángulos θ que estamos representando ahí. Entonces, si voy a encontrar cuáles serían la suma de todas las fuerzas en x, bueno, ya sabemos que es 0, pero para que lo vayamos viendo, sería t por la proyección en el eje x, sería t por el coseno, y lo voy a poner de esta manera para que quede claro, digamos, θ en x más dx, vamos a suponer dirección positiva hacia la derecha. Pongo esto así para que quede claro que es el coseno de todo esto, y que θ es una función que depende de un cierto argumento de acuerdo a la posición en que se encuentra, menos t por el coseno de θ en x, ¿no? Y esto va a ser 0. Bueno, esto sería el equivalente a la primera ecuación que teníamos anteriormente. Y la suma de todas las fuerzas en i, bueno, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser t por asumiendo que estamos hacia arriba, ¿no? Sería t por el seno, ¿no?, de θ en x más dx, menos t por el seno de θ en x. Y esto va a ser igual al lado, esta es la ecuación 2, esto va a ser igual al lado derecho que tenemos encima, pero primero vamos a hacer algo, ¿no? Como este ángulo, vamos a suponer que θ es un ángulo bien pequeñito, es menor que 1, dado, digamos, esto está dado en radianes. Entonces, si θ es bien pequeño, entonces yo puedo decir que el seno de ese ángulo de θ es aproximadamente igual a θ. E incluso yo puedo decir que esto es aproximadamente igual a la tangente de θ. O sea, lo que tiene la tangente seno sobre coseno, el coseno cerca de 0 vale 1, y esto, si quieren, vamos a ponerlo de esta manera. Pero recuerden que la tangente, si ustedes se recuerdan de matemáticas o otros cursos que hemos visto, ¿qué cosa es? Bueno, la tangente no es más que la pendiente de la recta, ¿no?, en un determinado punto, y esto lo podemos escribir como la derivada, ¿no?, de la posición de y respecto a x para cierta posición x. Por lo tanto, ahora yo puedo, o sea, el seno de ese ángulo, seno de θ, digamos, en x, lo puedo aproximar de esta manera. Entonces me va a quedar una ecuación, sacando factor común t, me va a quedar una ecuación que va a ser seno, y el seno lo voy a quitar. Entonces, donde está seno lo voy a reemplazar por di en dx en la posición x más dx, ¿no?, menos di en x y d en x. Pero fíjense, bueno, y esto sigue siendo igual al lado derecho que habíamos encontrado anteriormente, que es este que estoy marcando, pero fíjense que esto tiene la estructura como si fuera una derivada. Entonces esto lo podemos escribir, y aquí voy a simplemente ponérselo, y después ustedes pueden ver, esto lo puedo escribir como la segunda derivada de y en x, de en x2 y de x. O sea, es como el diferencial de la expresión que tengo encima, y esto va a ser igual a ¿quién? A lo que habíamos visto anteriormente, que era ρ de x de 2i en x de t2. Entonces, como tenemos este dx aquí, este diferencial, yo puedo simplemente igualar lo restante, y me va a quedar una ecuación que la voy a reescribir un poco. Me queda t sobre ρ de 2i en x de x2, y eso va a ser igual a d2i
en x de t2. Y esto, ¿no? Si uno analiza un poco esta constante que tenemos aquí, tiene que tener unidades de velocidad al cuadrado, ¿no? Esto tiene que tener unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, de acuerdo a lo que tenemos aquí en tiempo cuadrado y derivada en x. Esto tiene que tener estas unidades. Es un análisis, ustedes lo pueden hacer. Y esta constante la vamos a definir como c cuadrado, que sería no más que esta velocidad que me está saliendo aquí, sería t sobre ρ. Por lo tanto, yo puedo escribir esta ecuación como 1 sobre c cuadrado de 2i de x2 igual a d2i en x de t2. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de la onda. En este caso, para una cuerda, porque fíjense que este c cuadrado, que no es más que la velocidad, veremos después en un rato más, esto es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, solamente depende de la tensión en la que está la cuerda y de la densidad lineal de esa misma cuerda. Entonces, a partir de simplemente de las ecuaciones o de las leyes de Newton, hemos encontrado esta expresión que me dice cómo es el movimiento de cada segmento de esa cuerda. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce, repito, como la ecuación de la onda, en este caso para la cuerda. Bueno, regresando aquí a la situación que teníamos de este pulso que estamos inyectando a esta cuerda, estamos viendo cómo se propaga. Y si yo, aquí aprovechando esta animación, modifico la tensión, voy a ver que a medida que la tensión se hace mayor, la velocidad con que está propagándose este pulso aumenta, y si disminuyo la tensión al mínimo, la velocidad también disminuye. Por lo tanto, como habíamos visto anteriormente, la velocidad esta de propagación, o esta ecuación de la onda que habíamos visto, la velocidad depende directamente de la tensión, bueno, la raíz de la tensión. Por lo tanto, a medida que aumento la tensión, aumento la velocidad. La otra variable que teníamos era la densidad lineal, que aquí no la tenemos para modificarla, pero por lógica vemos que si la densidad lineal aumenta, significa en salida que tengo una cuerda de mucha masa, significa entonces que el pulso se va a transmitir más lento. Por lo tanto, es lógico que la velocidad de propagación dependa inversamente de la densidad lineal.